Buenos días a todos. El área de finanzas, preocupada en reforzar aspectos financieros, se ha dado a la tarea de preparar cursos extracurriculares en beneficio de la facultad. El día de hoy tenemos el gusto de compartir una plática con el doctor José Luis Hugo Díaz Bifano, quien nos hablará del ciclo de efectivo como herramienta de control. Muchas gracias, doctor, por su apoyo. Le cedo el micrófono. Qué amable, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta charla. Vamos a platicar respecto a lo que es la parte de las finanzas, ¿no? Lo que es la parte de la evaluación interna de la empresa y manejamos el ciclo de efectivo como una herramienta de control. Muchas veces, bueno, ¿para qué me sirve esto, no? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la parte del ciclo. Tenemos el ciclo operativo y el ciclo de efectivo. En el ciclo de operativo, regularmente vamos a utilizar las cuentas de operación, que son clientes, inventarios, pero sería nuestro ciclo operativo y ahí detenemos el capital de trabajo necesario para estar operando. De ahí también vamos a identificar que está el ciclo de efectivo, donde es el tiempo que se dilata o tiene que financiar la empresa para incluir los recursos dentro del mismo. En esta parte vamos a ver lo que es una definición que tenemos ahí del proceso del ciclo de efectivo. Y nos dice que el ciclo de efectivo, la conversión de efectivo, se refiere al plazo que pasa desde que se paga la compra de la materia prima, esencial para la manufactura, hasta que se cobra la venta de dicho producto. Esto también se llama como ciclo de caja. Bueno, ¿y esto cómo nos beneficia o qué nos sirve? Pues básicamente es lo que tienes que planear de recursos. Muchas veces, bueno, aquí la parte operativa la tienes que ir evaluando y dices, bueno, entonces como herramienta de control, ¿cómo me sirve esto? Entonces es una herramienta de planeación financiera, es una herramienta de control. ¿Por qué? Porque vas a establecer, en este caso, tus plazos de clientes, tus plazos de inventarios, tus días de proveedores. Y podemos encontrar en este caso que el ciclo de efectivo, por ejemplo, en muchas empresas es negativo. Y muchas veces pensamos, negativos, eso es malo, ¿no? No, por el contrario, ¿qué significa? Que a lo mejor tienes una cartera de clientes de 30 días, una cartera de inventarios de 60 días y tus proveedores pagas a los 90 días. ¿Esto qué indica? Que tú vas a tener 30 días adicionales para tener el efectivo. Significa que recibes la mercancía, la vendes, la cobras y todavía tienes 30 días para obtener el beneficio. Eso muchas empresas lo trabajan. Si tú evalúas estados financieros, por ejemplo, de empresas, grandes empresas como lo que es la parte de Bimbo, su ciclo de efectivo es de 1 o -1, o incluso, por ejemplo, si tú ves las grandes corporaciones, las grandes tiendas departamentales, pues muchas veces sus ciclos son de -15, -30, ¿no? Te vas dando cuenta ahí que básicamente es una forma de apalancarse o de financiarse. Pero bueno, hablemos del grueso de las empresas, de las pequeñas, medianas empresas, donde ellos otorgan el beneficio, o en este caso el beneficio de crédito, el crédito comercial, que es algo que tú vas manejando ahí. Quisiera pasarme a la siguiente diapositiva. Vamos ahí, donde estamos mostrando aquí, ahorita regresamos a estas partes, donde vemos aquí, en este caso, una serie de cantidades. Vemos ahí que tenemos nuestros clientes, que son 1.200.000, el almacén de materia prima, que tenemos 900.000, el almacén de producción y proceso 500.000 y el de producto terminado 1.500.000. Y tienes un financiamiento por parte de los proveedores de 1.100.000. Eso que te representa que tienes un ciclo de 3 millones de pesos. Eso lo tenemos que convertir en días, porque acuérdense que estamos manejando el ciclo. Este ciclo te va a tener el número de días que estás tú llevando a cabo. Y vemos, por ejemplo, por parte de la cartera de clientes, estos 1.200.000 representa 31 días. Ahorita vamos a ver las fórmulas de cómo irlo determinando. Tu almacén de materia prima, determinamos que ese almacén que tienes de 900.000 es de 31 días, el de producción en proceso 17 días, el de producto terminado 50 días y el financiamiento que tenemos proveedores es de 50 días. Y observamos que tenemos un ciclo de 87 días. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué indica? Pues que básicamente es el periodo que tú tienes que estar financiando en la empresa, desde que compras tu materia prima hasta que tú logras llevarlo a cabo. Entonces, ¿eso qué te maneja? Dices, oye, operativamente esto es eficiente. ¿Qué significa? Que requieres casi de 3 meses para darle vuelta al dinero. Entonces, tendrías que hacer algunos ajustes ahí. ¿Qué tendrías que irlo desarrollando? Y veamos la anécdota, o en este caso lo pensemos como médicos. Cuando tú vas al médico, lo que hace la primera parte es hacerte una entrevista, te van a hacer análisis y con base a los análisis establece un diagnóstico.
Estamos en la parte de los análisis. Vamos a hacer el análisis de cuáles son los resultados y cuál es la información que ofrece, en este caso, nuestro balance y nuestros resultados al cierre de ejercicio del año 2020. Y observamos que esta empresa, vamos a ver que vende 14 millones de pesos y tiene un ciclo de 3 millones de pesos. Significa que para operar esos 14 millones de pesos está ocupando 3 millones de pesos. ¿Eso qué indica? ¿Operativamente es eficiente? Bueno, es que mi cartera de clientes es 31 días. Había que preguntarse cuál es tu política de financiamiento de clientes. Pues 30 días está dentro del rango. Entonces no habría problema ahí. Pero ves que en este caso tienes 39 días en almacén de materia prima. La primera pregunta que surge, ¿es necesario tener tantas materias primas? 39 días significa que si tú dejas de comprar materiales, tú vas a tener el abastecimiento por 39 días. Entonces, ¿eso es beneficioso? La pregunta que surge es, bueno, ¿qué tanto requieres eso mismo? Y entonces ocurre que cuando tú dices, bueno, 39 días, el almacenista te llama y te dice, ¿sabes qué? A los 15 días necesitamos comprar materiales porque se nos está agotando. Entonces dices, ya no es congruente esto. Si de acuerdo a la información financiera, tú tienes mercancía para 39 días y a los 15 días me hablas, a no ser que aceleremos la producción. No, ya es una producción normal. Y entonces tú te preguntas, ¿qué está ocurriendo ahí? Posiblemente el almacenista, y entonces empiezas tú a preguntar, ¿por qué esas diferencias? Si de acuerdo a la información financiera, tú me estableces que tenemos un abastecimiento para 39 días y resulta que a los 15 días me estás pidiendo información. Bueno, es que tenemos mercancías que ya se nos agotaron. Entonces ahí puedes determinar operativamente si es eficiente el manejo del almacén, porque posiblemente tenga el almacenista materiales que no va a requerir y sin en cambio los que requieren no los ha comprado. Entonces hay una mala planeación, entonces empiezas a aplicarlo como una herramienta de control. O la otra parte te dice el almacenista, no, todo vamos bien, solo que tenemos mercancía que ya no utilizamos, que es de un proceso que ya quedó obsoleto o que no utilizamos. Y eso acuérdense que si lo manejamos de acuerdo a las NIF, pues básicamente nuestros inventarios no están representando la realidad de la empresa, porque tenemos mercancías que no vamos a utilizar. Entonces, ¿qué te representa eso mismo? Operativamente no es eficiente. Entonces, ¿qué haces ahí? La pregunta es, ¿qué haces? O sea, el almacenista, yo no me he robado nada, yo tengo absolutamente todo. Ahí están las mercancías, puedes contar hasta el último tornillo, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle, acuérdense que lo importante es darle una rotación, darle vuelta a esas mercancías y entre más rápido sea, es mucho mejor. A una mayor rotación, entre más rápido le des vuelta a esto, es más eficiente tu operación. Entonces, vamos a ir determinados un área de oportunidad. Dices, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que dar de baja nuestros materiales. ¿Por qué? Porque en este caso, si no lo hacemos, estaríamos violentando el postulado básico de sustancia económica. ¿Por qué? Porque la información que se presenta a los estados financieros no representa de manera sustancial la información contenida en los mismos. Esos inventarios realmente no saben lo que vas a ocupar. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Pues básicamente lo que tendrías que hacer es darla de baja, destruirla, cumplir con los requerimientos que establecen las leyes fiscales y demás para deshacerte de los materiales, rifarlas, regalarlas, pero tienes que deshacerte de ellas. ¿Para qué? Para que muestres en realidad en ese inventario la información que tienes. Ahora bien, puede ocurrir que sí, tienes esos 39 días. Dice el almacenista, pues es lo que tengo y lo que se ha comprado. La primera pregunta que surge ahí es decir, bueno, oye, ¿es necesario tener tanto tiempo la mercancía acá? ¿Dónde está el proveedor? ¿En qué tiempo llegan las mercancías? No, pues el proveedor está aquí mismo en la ciudad y lo más que se data son 7 días. Entonces la pregunta que surge es, ¿para qué tener tanta mercancía ahí? ¿Qué genera ahí? Tienes a ver si que el costo oportunidad. ¿Qué te genera ese costo oportunidad? Significa que el dinero que puede estar ocupando otra cosa está invertido en los inventarios y se dilatará 39 días en salir. Entonces, operativamente ya no es tan eficiente esto. Entonces, vas a replanearlo y vas a decir, ¿sabes qué? Entonces, tenemos que bajar ese nivel de inventarios para tener lo necesario. Por ejemplo, algunas empresas manejan el just in time, justo a tiempo, ¿no? Significa que tienes 0 inventarios en tu almacén de materias primas y que conforme lo estás requiriendo se están insertando en el proceso productivo. Y alguien puede preguntarse, ¿y esto existe en México? Sí, tienes la planta armadora de aquí en la ciudad de Puebla, donde manejan este esquema. Y es por eso que tú encuentras que junto está el Parque Industrial FIMSA, donde ellos están proveyendo de todas las partes a la armadora. Y bueno, tienen en ese caso una empresa que maneja su logística. Entonces, lo que hacen ahí, ellos se dedican a producir y la empresa encargada de la logística a entregarlo. Y están llevando a cabo un proceso del justo a tiempo. Eso que genera que en la planta no existan inventarios de materias primas. Estás haciendo una parte operativa eficiente y eso es muy bueno porque estás llevándolo a cabo.
Entonces, el siguiente concepto que manejamos ahí dice 17 días. En producción en proceso, de acuerdo a la información financiera que nos arroja, si son 17 días. Y la pregunta que dice, ¿cuánto dilata tu proceso productivo? ¿Cuánto es 17 días? Significa es los materiales que tienes durante el proceso. Oye, pues es que mi proceso va de 10 a 15 días, 17 días. Dices, bueno, posiblemente está un poquito exagerado o posiblemente tengas cuellos de botella en la empresa, dentro del proceso productivo. Entonces, acuérdense que estamos midiendo aquí la eficiencia operativa. Operativamente, ¿qué tan eficiente es esto? A través de esta herramienta del ciclo de efectivo. Entonces, vas determinando ahí esa parte, donde dices, bueno, si es 10 días, si tengo 17 días, algo está ocurriendo ahí, posiblemente tenga un cuello de botella, lo que significa que entran 100 piezas, van 100 piezas, pero solo salen 70 o 30 o 40. Entonces, en este caso te das cuenta que al final de cuentas, esta parte que va ocurriendo aquí está afectando. Entonces, tienes que ver qué está ocurriendo en el proceso productivo para que tengas una producción continua. Si entran 10, salgan 10 y no se queden varadas las mercancías, porque ahí también es dinero que está estancado, es dinero que está parado ahí. Entonces, tienes que ir viendo esa parte que es importante para medir la eficiencia operativa. Y luego tenemos el almacén de producto terminado que representa 50 días. Esos 50 días representa que si tú dejas de producir durante 50 días, tienes garantizado el abastecimiento para la venta. Entonces, ahí estás identificando una sobreproducción. ¿Qué tienes que hacer ahí? Acuérdense, estás identificando las necesidades, lo que te dan diagnóstico. Entonces, sobre ese diagnóstico dices, bueno, ¿qué tienes que hacer ahí? Posiblemente empiece a tener algunos paros técnicos, posiblemente baje el nivel de producción, de capacitación al personal, o en este caso sea el momento de dar mantenimiento a la planta para reducir el proceso productivo. Y el área de mercadotecnia o en el área de ventas se dedica a vender, ¿no? Sacar esos inventarios por 50 días es demasiado. A no ser que tengas un cliente que llegue y te compre los de un mes de ventas. Entonces, bajo un mes, bueno, tendrías que tener las previsiones. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que al final de cuentas tenemos que ir identificando de acuerdo a las características de la empresa a lo que se refiere. En la última parte vemos lo que es proveedores. Ese 1.100.000 representa que es el plazo promedio de pago de 50 días. Significa que a los proveedores les compramos ahorita y en un plazo de 50 días le estamos pagando. ¿Eso qué te indica? Que al fin de cuentas es el financiamiento que te tomas con los proveedores. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, como les comentaba al inicio, pues muchas empresas trabajan con dinero ajeno. Significa que ese ciclo, aquí salió 87, puede salirte menos 10. Significa que tú vendes tu mercancía, cobras tu mercancía y aparte todavía tienes 10 días el dinero ahí en la empresa. Es una forma de operar con dinero ajeno y eso no tiene un costo. Entonces, vamos viendo que este ciclo de efectivo te ayuda a mostrarte los resultados. ¿Cuál es la información? Básicamente, lo que ustedes observan en la tercera columna, que es el ciclo en días, estamos determinando que ahí son los plazos promedio sobre, en este caso, el plazo promedio que tú otorgas a tus clientes, el plazo promedio que tú estás teniendo las mercancías en el proceso productivo, de materiales, y el plazo promedio que tú le pagas a los proveedores. Sumado todo esto, se va llevando a cabo. Y observamos que, por ejemplo, la cuenta de proveedores resta. Entonces decimos 31 más 39 más 17 más 50 menos 50 nos dan 87 días, que es el ciclo que dura, en este caso, el proceso del ciclo. Entonces ahí identificamos que al final de cuentas esta empresa se le da 87 días. ¿Y por qué restan los proveedores? Porque tú financias a los clientes, financias tus inventarios, pero tú te estás financiando de los proveedores y es justo que tú restes este ciclo. Bueno, ahora, ¿cómo calcular esos 31 días? Bueno, antes de esto mismo, vamos a ver lo que es la rotación. ¿Cuántas veces le damos vuelta dinero a este ciclo? Y de acuerdo a eso, lo que estoy manejando es 365. Recuerden que en finanzas manejamos el año comercial 360. En lo personal, me gusta utilizar 365 porque operamos los 365 días del año. Entonces, esto representa que divido 365 entre 87, son 4 veces lo que le doy vuelta a este dinero. O sea, es muy lenta la rotación. Entonces, ya tienes el diagnóstico. ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es una propuesta. Y en esta propuesta que estoy haciendo acá, vemos que voy a reducir, por ejemplo, mi cartera de clientes, manejo mi política de 30 días, mi almacén de materia prima, como de acuerdo a lo que platicábamos, pues el proveedor lo va a reducir de 39 a 25 días, mi producción en proceso voy al tope, que son 15 días,
Mi almacén de producto terminado lo voy a reducir de 50 a 30 días. Y mis proveedores, en este caso, son 50 días. Vamos a manejar 60 días para manejarlo. Y nos damos cuenta que mi ciclo lo estoy reduciendo a 40 días. Mi rotación la estoy incrementando a más del doble. Significa que tienes una mayor eficiencia. ¿Esto qué te representa? Un proceso de planeación financiera. Hiciste un diagnóstico, evaluaste y sobre eso estás determinando cuáles son tus parámetros y tus objetivos para el siguiente año. Bien, vamos a ver ahora las fórmulas para poderlo realizar. ¿Qué elementos requerimos para llevar a cabo el ciclo de efectivo? Pues básicamente tenemos el saldo de clientes, que cuentas por cobrar, que en este caso es la que obtenemos de nuestro balance general. Y esto va relacionado ¿con qué? Con las ventas. Entonces te vas dando cuenta que vamos a relacionar las fórmulas con ventas, con clientes, porque está ahí se deriva. La materia prima consumida, que en este caso es la que tenemos aquí tenemos materia prima consumida, contra lo que es la parte de nuestro almacén de materia prima. Y vamos a utilizar, va relacionado mi almacén de materia prima con mi materia prima consumida. Ahora nos vamos también con lo que es la parte del almacén de producción en proceso, con el costo de producción, el almacén del producto terminado con el costo de ventas y, en este caso, nuestros proveedores con nuestras compras. Y es la información que requerimos. Tenemos del lado izquierdo lo que es la parte de información del balance general y tenemos del lado derecho información del estado de resultados. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Vamos a hacer nuestras fórmulas. En la primera fórmula que nos dice para calcular tus días de clientes o el plazo promedio de pago, lo que voy a hacer es dividir mis clientes sobre las ventas y lo voy a multiplicar por 365, que es la duración de mi ciclo como empresa. Y aquí me da 31. Del lado izquierdo vemos la sustitución de la fórmula y vemos 1.200.000, que es mi saldo de clientes, entre 14 millones, que son mis ventas, por 365 me sale 31. Y si posiblemente te salga 30.5 o 30.6, cierra números, ahora sí que en términos absolutos los vamos a dejar a 31 días como tal. Vamos a redondear. Entonces significa que ese 1.200.000 es el plazo promedio de pago de nuestros clientes. Puede ocurrir que tengas algunos clientes que te paguen antes y otros después, pero el promedio general es de 31 días. Significa que tú realizas una venta y a los 31 días te están pagando. Y alguien puede decir, pues es que me pagan luego, voy cobrando diariamente. Sí, porque ya desarrollaste un ciclo anterior y ahorita lo que estás haciendo es retroalimentarlo, pero el plazo que estás manejando es de 31 días. En la siguiente fórmula vemos que para calcular tus días de almacén de materia prima, vamos a observar que vamos a tener nuestro almacén de materia prima y lo vamos a dividir entre la materia prima consumida, primer elemento del costo, ¿no? Entre la materia prima consumida, y lo vamos a multiplicar por 365 y nos va a dar un resultado de 39. Esto que representa, de acuerdo a la información, tomo mi inventario, los 900,000, y los divido entre los 8.400.000 y me da los 360, por 365 nos da los 39 días. Y ya platicamos que es el plazo promedio que está otorgando o que tenemos de materiales. La siguiente fórmula que observamos es ahora días de almacén de producción en proceso. Esto tenemos el almacén de producción en proceso entre el costo de producción por 365. Y nos va a representar el plazo promedio de mercancías en el proceso productivo. Y luego tenemos la siguiente fórmula, que es el días de almacén de producto terminado entre el costo de ventas por 365. Y el resultado nos está representando el plazo promedio de materiales para la venta. Entonces, aquí en este caso fue de 50 días. Y por último tenemos la fórmula que son días de proveedores. Estos días de proveedores, acuérdense que te representa el plazo promedio de pago a los mismos. Entonces, tu fórmula decimos proveedores entre compras de materia prima por 365. Y el resultado nos va a dar el plazo promedio que estamos observando ahí. Entonces, presentamos, en este caso, aquí vienen ya lo que es las interpretaciones que hemos platicado. Y ahora observamos aquí en este cuadro. Regresamos al cuadro inicial donde estábamos platicándolo ahí. Y decíamos que en este cuadro inicial observábamos que al final de cuentas teníamos 3 millones para vender 14 millones de pesos. Significa que operativamente no es muy eficiente la empresa.
Entonces, bueno, entonces ya ese es un diagnóstico y vamos a hacerla más eficiente, vamos a tratar de que esto se maneje y se vaya, en este caso, mejorando. Ya tienes un diagnóstico y nos damos cuenta que la parte crítica en esta empresa, de la empresa SA, son sus inventarios, que son altos. Entonces te vas dando cuenta esa parte que tienes que eficientarla. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, no puedes decir, vamos a reducirlo. Tienes que irte a las áreas de producción, en este caso con tu almacenista, y preguntar, bueno, ¿por qué tenemos un nivel de inventarios tan alto? Entonces, tenemos que hacer la otra parte. Tenemos que levantarnos de nuestro escritorio, ir ahora sí que a las áreas de producción, hacer la interacción con los diferentes departamentos para ver qué está ocurriendo ahí. Porque con base a eso vas a hacer la planeación. No puedes estar diciendo, pues tenemos que reducir nuestro almacén de 39 a 10 días. Y no, entonces tienes que platicarlo con este caso con las áreas correspondientes, con el responsable de lo que es de los almacenes de materia prima, ver identificarlo, porque puede ocurrir que a lo mejor tus mercancías sean importación y el proceso de importación en lo que haces el pedimento, hace la solicitud, llega a la aduana y llega a la empresa, dilata 40 días. Entonces estamos muy justos ahí. Entonces requiere que tienes que tomar las previsiones. Pero por el contrario, si es en este caso un proveedor nacional, lo tienes en Monterrey y lo más que te son 15 días, dices, bueno, entonces 39 como que tienes más del doble, entonces tienes que manejarlo ahí. Ahora sí que lo que tienes que llevar a cabo es algo que sea funcional, que no tengas estancado el dinero, que sea lo importante. Entonces, acuérdense que estamos viendo aquí la eficiencia operativa de la empresa a través del ciclo de efectivo. Y este ciclo de efectivo tenemos el diagnóstico y eso nos va a ayudar para planear el próximo año cómo lo vamos a llevar a cabo, la parte de los presupuestos, ¿no? Porque a veces tienes tus ventas, tus ventas, acuérdense que tú presupuestas de tus ventas, pues no muchas veces, la mayor parte de las veces no es lo mismo que cobras. Tienes que tomar en cuenta forzosamente lo que es la parte del proceso de cobro, que es bajo una política, tu departamento de crédito y cobranza, cuántos son los plazos que están otorgando. Llevar a clientes, por ejemplo, en esta situación que tenemos adversa durante la pandemia, que sabes que necesito mayores plazos. ¿Por qué? Porque la reactivación económica apenas empieza a dar, ¿no? Y lo vemos este año, se pretende que crece la economía en un 6 puntos de fracción del Producto Interno Bruto, ¿no? Que no, en ese caso, mejora lo del anterior, que en el 2020 tuvimos un decrecimiento del Producto Interno Bruto del 8.4%, ¿no? Entonces, no estamos llegando a los niveles anteriores. Entonces, ¿esto qué te refiere? Que apenas está reactivando la economía. Entonces, ¿qué requieren muchas veces los mismos clientes? Mayores plazos para reactivar la misma. Y lo hemos visto, ¿no? Ya se empieza a reactivar la economía, se empieza a llevar a cabo. Entonces, ¿eso qué requiere? Que tú financies a tus clientes para que se reactive esto mismo. Pero a su vez tú también necesitas de financiarte a los proveedores. Entonces tienes que ir manejando esto. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, ahora sí viene la parte de la propuesta, ¿no? Vemos que en la parte de la propuesta comentábamos acá que decíamos, pues ¿sabes qué? De acuerdo a esto vamos a tratar de reducir nuestro ciclo de 87 a 40 días. Y este es mi proceso de planeación. Entonces empezamos a establecer objetivos, en este caso, que deben ser específicos y cuantificables. ¿Qué significa eso? Tienes verbo de acción, tiempo y restricción del costo. Entonces decimos, bueno, para el próximo año establecemos que la política de clientes es de 30 días. 30 días va a ser nuestra política de cliente, más o menos, por ahí vamos. Nuestro almacén de materia prima, actualmente estamos en 39 días, lo vamos a reducir a 25 días, lo que representa que vamos a optimizar el movimiento del almacén. Alguien puede decir, pues mejor nos vamos a 15 días. Tienes que ir a hacerlo paulatinamente, no puedes hacerlo de manera mediática, tienes que ir viendo los resultados. Oye, ¿y cuándo tengo que hacer estas evaluaciones? ¿Cada año? Si lo haces cada año, pues así que va a ser un desastre eso. ¿Por qué? Porque lo que puedes corregir lo tienes que hacer mes a mes mínimo. Ahora, recuerden algo importante también. ¿De acuerdo? Si eres una sociedad anónima, tú tienes que emitir mensualmente estados financieros para entregárselos, en ese caso, al comisario, para que le haga las evaluaciones y dé el seguimiento de la empresa. Y eso es muy importante, lo establece la ley de las sociedades mercantiles, como una de las funciones del comisario es exigir que le entreguen los estados financieros, ¿no? Por lo menos balance estados resultados. Entonces, tienes que ir cuidando todos esos detalles. Entonces, ok, ya recibe, en este caso, el comisario. Pero tú dices, bueno, tú como financiero, como contador, ¿qué tienes que establecer? No únicamente la emisión de estados financieros, porque no lo acompañas con un análisis y propuestas. Dices, bueno, de acuerdo a lo que se establece, el ciclo está siendo alto, proponemos que se reduzca. O de acuerdo al diagnóstico que se hizo el año 2020,
Los objetivos fue reducir el nivel del inventario de 39 a 25 días de manera paulatina y dices, bueno, a lo mejor el primer mes no lo vas a lograr y te vas a jugar 35, 34 consecutivamente para ir logrando, pero tienes que ir observando una reducción. ¿Esto qué genera o en qué te beneficia a ti empresa? Que vas a utilizar menos dinero para operar la empresa. Entonces, esa optimización de recursos puedes ocuparlo para otras cosas. O así que costo-oportunidad, ¿no? Entonces, esos recursos los puedes destinar para hacer otra cosa, ¿no? En épocas inflacionarias era totalmente distinto el esquema. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les tocó a ustedes, chicos, pero pues en una parte donde tenías que comprar mercancías porque posiblemente cuando volvieras a comprar ya estaban más caras, ¿no? Y acuérdense que en la época de este señor Miguel de la Madrid tuvimos una hiperinflación del 139%. Entonces significa que lo que costaba hoy 10 pesos, pero próximamente costaba 23 pesos, ¿no? Entonces, pues tratabas de ir compensando eso mismo. Pero actualmente, acuérdense, tenemos inflaciones controladas, porque de acuerdo a lo que hemos desarrollado, ¿no? Desde 4, 5, 6, 7, y ya 8 ya es trágico, ¿no? Esperamos que nunca lleguemos a esa parte porque sí se va ahí, pero tenemos rangos entre el 4 y el 6% de la inflación que nos va repercutiendo. Pero bueno, es una medida controlable que tenemos que reducirlo porque acuérdense que de acuerdo a los tratados de los libres comercios con Estados Unidos y Canadá, pues tenemos que tener índices inflacionarios de igual forma. Bien, una vez que hicimos esta planeación, en este caso vamos a llevarlo a cabo. Vamos a hacer otro ejercicio de práctica y vamos aquí los resultados, ¿no? Entonces, de acuerdo a vemos que en esta empresa el resultado fue, en este caso, de la Pachuquina, así que es un nombre medio raro. Tenemos ahí básicamente que de clientes 41 días, de almacén de materia prima el resultado fue 33, de producción y proceso 23, producto terminado 40 y proveedores tenemos 41 días. Y entonces, de acuerdo al diagnóstico, nos damos cuenta que la empresa tiene un ciclo de nueva cuenta mucho más alto, aquí 96 días y una rotación de 3.8. Recuerden, dividimos 365 entre 96, nos sale 3.8. Significa que 3.8 veces al año le dieron vuelta a este dinero. Entonces, tú haces tu diagnóstico y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Dices, oye, de clientes de 41 voy a 45. Si sí, dadas las circunstancias, queremos vender más y por lo tanto la política es ofrecer un mayor plazo a nuestros clientes. Pero los almacenes vamos a reducirlos, tratar de irlos optimizando y utilizar lo mínimo requerido para operar la empresa. Entonces lo vamos a reducir de 33 a 20 días, como se observa acá, y luego de 23 a 15 días, luego de 40 a 20 días. Y mis proveedores, bueno, pues vamos a implementar una medida administrativa donde dice, ¿sabes qué? Yo te pago a los 40 días, pero recibo las mercancías y a los 5 días te doy tu visto bueno de la mercancía, porque tengo que revisar que cumplan los requerimientos y demás para poderlo llevar a cabo. Entonces vemos ahí que en este caso bajamos el ciclo de 96 a 55 días y la rotación la vamos incrementando. Siempre que se busca en este tipo de ejercicios o en este tipo de diagnósticos, eficientar tu rotación, reducir tu ciclo y eficientar tu rotación. Significa hacer más con menos dinero. En pocas palabras, eso es. Entonces, la parte interesante que vas llevando a cabo, lo tienes que realizar. Y bien, dices, bueno, ahora ya tengo lo que es la propuesta en pesos. Y la pregunta que surge, ¿y ahora cómo lo convierto esto en pesos? Y viene la parte de la planeación financiera que tienes que llevar a cabo. Ya es el diagnóstico, y dices, bueno, vamos a medir lo que es la parte operativa, vamos a medir lo que es la parte de que se desarrolla, y vamos a tratar de proponer el siguiente ciclo. Ahora sí que ya hicimos la evaluación y la evaluación la hicimos sobre información histórica. Recuérdense, aplica razones financieras y ves resultados sobre la información financiera. Y quiero regresarme a la primera parte donde vamos a observar que existen 3 etapas acerca de las finanzas, ¿no? Y tenemos lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y dices, ¿cómo está eso? Sí, en el pasado, ¿qué ocurre ahí? Regularmente, en el pasado, vamos a observar que tú tomas los estados financieros como base, los resultados, vas a evaluar los resultados para poderlo desarrollar. Entonces, bajo ese esquema, tú dices, bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué tengo que mejorar? Y aplicas sobre los estados financieros básicos las razones financieras. Y tenemos las razones de liquidez, las razones de solvencia. En este caso, tenemos también las razones de apalancamiento, las razones de productividad, rentabilidad. Y con eso vas identificando qué tanto la empresa eficientemente obtuvo los resultados.
a ti como contador van a decir, bueno, ¿cómo mido tus resultados? Pues básicamente sobre la información que aparece en tus estados financieros. Y algo importante, y lo remarco, estos estados financieros deben estar elaborados conforme a las normas de información financiera. Si tú tienes información fiscal, está perfecta para pagar impuestos, pero no te sirve para el aspecto financiero. La pregunta es, ¿por qué? Hay discrepancias. Y tú tienes la NIF C6 que te habla acerca de propiedad, planta y equipo, y te habla sobre los métodos de depreciación. Y te dice que existe sobre índices crecientes, línea recta con valor residual y demás. Y dices, ¿cuál aplicas? Y te dice la NIF, la que mejor contribuye a obtener o representar las utilidades de manera más cercana a la realidad. La ley de impuesto sobre la renta, si tienes maquinaria de equipo, aplicas el 10% en línea recta, sin valor residual y todos contentos. Y financieramente te dices, bueno, si tu proyecto es sobre maquinaria, que vas a utilizar un proyecto que te va a durar 5, 6 o 7 años, y los otros 3 años, ¿qué? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la depreciación? Y ahora importante, y lo remarco, ¿qué es la depreciación? De acuerdo a la NIF C6, te dice que es la distribución sistemática del costo de una inversión. Significa que llevas a cabo una inversión que te va a generar ingresos. Entonces, ese ingreso aplica una partecita de ese costo de la inversión. Anteriormente se decía que era la pérdida de valor. Eso está correcto si tú te dedicas, si eres evaluador de mercancías, pero en este caso la NIF te dice que son normas de información financiera y te sirve y te especifica y te dice, ¿sabes qué? La distribución sistemática del costo de una inversión, NIF C6, y te lo marca perfectamente. Entonces, tú tienes que distribuir el costo de esa inversión sobre las utilidades que va a generar. Entonces, bajo ese esquema, entonces, empieza a haber discrepancias. Bueno, yo voy a aplicar el de índices crecientes o el de unidades producidas. Oye, es diferente a la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a tener conflictos. Van a decir, es que la ley y el Código Fiscal de la Federación te establece que debe estar debidamente registrado. Entonces, no son deducibles. No, señores. Tú te dice el Código Fiscal y la ley que sean debidamente registrados. No te dicen que sean en las cuentas financieras. Para eso tienes cuentas de orden que registran hechos paralelos a la contabilidad. Y al final de cuentas estás haciendo una conciliación entre lo financiero y lo fiscal y se lo estás informando a la autoridad. Y sabes, tenemos discrepancias en los métodos de depreciación porque yo financieramente ocupo esto y fiscalmente estoy cumpliendo con la ley y aquí lo representamos. Entonces es importante porque, bueno, a veces los contadores hacemos nuestras contabilidades híbridas, que ni son financieras ni son fiscales. Y reitero esto mismo, porque nuestra información financiera debe ser apegada a las normas de información financiera. Y ya una vez que vemos que estos estados financieros están conforme a las normas, empezamos a aplicar la evaluación financiera. ¿Por qué? Porque si tu origen está mal, tu resultado va a estar igual. Entonces, bajo este esquema empezamos a aplicarlo. Les decía, dentro de las aplicaciones vemos la parte operativa, que es la que nos sirve en este ciclo de efectivo. Observamos y determinamos si es lo mismo. Y luego, en el presente, dices, aplicamos lo que es la parte de la planeación, de la administración financiera. Una vez que haces el diagnóstico, empiezas a afincar tus objetivos hacia el futuro y lo vas determinando. Y con todo esto lo vas desarrollando. Y luego, en el futuro, pues básicamente vas viendo las proyecciones. Y entonces ahí vas a aplicar métodos que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. En nuestra siguiente sesión, el maestro nos va a hablar acerca de lo que es el valor presente neto. Entonces, de eso les va a platicar, de lo que se refiere a lo que es la parte de por qué es importante el valor presente neto, por qué se aplica mucho en las finanzas. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar tus resultados a una tasa determinada y ponerlos todos en iguales condiciones. Pero ya no digo más porque le toca al maestro, ¿no? Entonces sí tenemos que considerar esas partes porque al final cuentas lo consideramos. Ok, ya tenemos, recapitulamos nuevamente, entonces tenemos aquí el proceso del ciclo de efectivo y decimos que en este caso la conversión del efectivo, el tiempo que dilata la empresa, hoy sí que la empresa en convertir el efectivo, ¿no? Considerando desde los inventarios, los clientes y los proveedores. Entonces, es algo que tienes que irlo planeando y irlo desarrollando para poderlo continuar. Y bueno, ahora sí que en la segunda parte vamos al proceso de planeación y tienes que hacer tu pronóstico de ventas. En esta parte del pronóstico de ventas podemos observar que pues vamos a utilizar otros métodos. O sea, puedes hacerlo mediante lo que es la parte, mediante los costos a través del
punto de equilibrio, identificas costos y las proyecciones de venta, o en este caso puedes aplicar un método estadístico, es el método de regresión lineal de números cuadrados, donde ves el comportamiento de tus ventas y estableces un pronóstico de cuál es la tendencia de Y o hacia dónde va el incremento de las mismas. Y una vez que ya lo tienes, en ese puedes pronosticar. Pero bueno, esto estamos viéndolo de manera interna. Hay que ver también los factores macroeconómicos, como cuáles, básicamente el crecimiento de la economía, el crecimiento de los aspectos, el movimiento de los aspectos legales, los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos que pueden repercutir en ese proceso de planeación. Incluso esta pandemia del 2020 ya había indicadores desde el año 2018-2019 de una recesión a nivel global. Incluso yo tenía perspectivas que esto ocurriera después de las elecciones del presidente de Estados Unidos. Se dio antes, ¿no? Entonces es curioso. ¿Y qué ocurrió ahí? Entonces, no, pues es que tuvimos pandemia, no tuvimos recesión. Bueno, realmente, ¿qué ocurre? Recuerden que cuando existen situaciones adversas, existen grandes distractores. Y con todo respeto, este fue un gran distractor, la pandemia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vean cuántas empresas dejaron de existir. Tuvimos una recesión a nivel global, cuántas aerolíneas, cuántas empresas quebraron. Entonces, ahorita lo que están manejando es curioso porque financieramente acuérdense que hablamos de ciclos y te lo establecen, ¿no? A veces los modelos te hablan de ciclos económicos. Entonces, llegamos a tener un ciclo, vean, de la recesión en los 1900, ¿no? Hubo una recesión, en nuestro país fue la revolución, eso reactivó la economía, fue creciendo. En este momento se vuelve a dar. Y es curioso, se vuelve a retomar el ciclo. Entonces, ahorita está reactivando todo esto. Y es importante considerarlo porque con ese proceso de planeación no puede decir, pues si crecemos un 10%, un 15%, tenemos que hacer un análisis global. Entonces, una vez que tenemos esta tendencia de crecimiento, ¿qué va a pasar ahí? Pues básicamente lo que tenemos que llevar a cabo es un proceso de planeación, que espero que más adelante podamos platicarlo ahí. Si quieren, dejen un momentito, vamos a ver si podemos proyectar la siguiente diapositiva, para únicamente ver las fórmulas de cómo llevar a cabo lo que es la parte del proceso de planeación. Incluso la misma fórmula, pero lo que vamos a hacer básicamente es sí, por favor, básicamente es las mismas fórmulas, pero ya con los datos presupuestados, nuestras ventas presupuestadas. Incluso, de hecho, vamos a aplicar un método un poco, no sencillo, sino es el de porcientos sindicales, que de acuerdo a la estructura financiera o a la estructura del estado financiero, vamos a ver los indicadores. ¿Cuánto es tu costo de ventas? ¿Cuánto es en ese caso, tu costo de producción y demás? Y sobre eso lo aplicamos. Pero vamos a ver las fórmulas para no dejar incompleto esto para, en este caso, ya sobre datos presupuestados, vamos a proyectar lo que es la parte de nuestro ciclo. Y vamos a ver los resultados, ahora sí que vamos a traer esos números, básicamente ahora en la parte en cantidades. Perdón, dije, es la que dice el ciclo efectivo segunda parte o parte 2, porque es la misma. Ahorita estamos ahí, a ver si ahorita vemos en la pantalla, pero básicamente partimos de la misma fórmula. Nuestra fórmula decía días de clientes es igual a, en este caso, clientes sobre ventas por 365. Aquí vamos a despejar la fórmula, vamos a irnos rápidamente hacia la fórmula y dices, bueno, para calcular mis clientes presupuestados, pues voy a tomar mis ventas presupuestadas entre 365 y en ese saco mi promedio diario de ventas y lo multiplico por el número de días de mis clientes. ¿Cuánto va a dar de clientes? Ah, pues sabes que 25, 30, 45 días según sea el caso. Entonces, ese importe que te va a mostrar, pues finalmente te va a mostrar lo que es la parte de cuánto es el importe que tú tienes que financiar y sobre eso va a ser tu proceso de planeación. La otra fórmula para tu almacén de materia prima, incluso cuando haces presupuestos y tu presupuesto de compras y demás, pues tienes que considerar los movimientos de los almacenes. Pues básicamente para calcular tu almacén de materia prima presupuestado, lo que tienes que llevar a cabo es tomar en cuenta tu materia prima consumida, tu materia prima consumida entre 365 por el número de días de el almacén que tú estimas tener. Y el importe que te sale es el importe que tú tienes que financiar de tus clientes. No es perdón muchachos, es una en PowerPoint. Es una en PowerPoint que es ciclo efectivo segunda parte.
Si no, ok, de todos modos ya nos están hablando los tiempos y un poquito de respeto al siguiente ponente, hay que llevarlo a cabo. Vemos la siguiente parte y vemos que, por ejemplo, para tus días, para tu almacén de producción en proceso presupuestado, pues vas a tomar tu costo de producción, lo divides entre 365 y lo multiplicas por el número de días. Y te sale el importe que tú tienes que financiar o el importe que tú tienes que considerar para financiar en tu ciclo de efectivo. El siguiente, tu almacén de producto terminado, pues al final de cuentas vas a tomar tu costo de ventas, lo divides entre 365 para sacar tu costo de ventas promedio y sobre eso lo vas desarrollando. Y lo multiplicas por el número de días y lo vas obteniendo ahí. Y tus proveedores, el financiamiento de proveedores, ¿cuánto es el importe que lo manejarías? Tomarías tus compras presupuestadas sobre 365 para sacar tus compras presupuestadas promedias y lo multiplicas por el número de días de proveedores. Y de esa forma vas calculando tu ciclo. Esto es interesante porque al final de cuentas, esto es algo que pueden aplicar de manera mediática en una empresa. Tú haces tu diagnóstico, haces tu pronóstico y empiezas un proceso de planeación. Y estás llevando a cabo de manera algo muy sencillo, un proceso de planeación financiera sobre la parte operativa de tu empresa. ¿Esto en qué te beneficia? Que al final de cuentas estás tratando de vender más, utilizando menos dinero, te vas volviendo más eficiente. Y la parte interesante de este proceso del ciclo efectivo como una herramienta de control. Diagnosticas, planeas y lo llevas a cabo. Entonces, bajo este proceso de control, recuerden que tú estás evaluando los resultados y sobre esos resultados estás llevando a cabo un proceso de planeación hacia el futuro. Ven, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario, sean bienvenidas. Quedo en espera de las mismas. Muchas gracias, maestro. Excelente ponencia. Es muy, muy amable. La verdad es que además muy, muy interesante. Lástima que el tiempo apremia, maestro. Solamente una pregunta. La verdad es que sí hay varias, pero como usted lo indica, todavía tenemos a un ponente. Entonces, la pregunta, una de las preguntas más interesantes aquí es, el ciclo financiero, llámese ciclo financiero como días clientes más días inventarios menos días proveedores, siempre que es cercano a cero o inclusive negativo es mejor. La pregunta es, ¿siempre o puede haber excepciones? Aquí la parte es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque no estás utilizando recursos, sino parte de lo que estás financiando son los proveedores. Pero tomen en cuenta que los proveedores también son otras empresas. Y puede ser que en vez de que, o sea, tu crecimiento sea hundiendo otras empresas. Entonces hay que medir aquí, es una relación ganar-ganar. Tu proveedor va a ser mi proveedor exclusivo, yo te voy a comprar todo a ti, pero dame plazos. Y sabes que te voy pagando, sobre eso lo vas desarrollando. Y entonces aquí dices, lo que maneja muchas empresas, y véanlo, por ejemplo, a ver si voy a meter gol, tú ves un comercial mexicana que tú dices, te compro, pero te pago los 90 días, 60 o 90 días, ¿no? Y resulta que a las semanas te están pidiendo de nuevamente mercancía, ya agotaron tu mercancía, se está vendiendo muy bien, felicidades, ¿no? Ah, pues págame, ¿no? Ya las vendiste, no, espérame, yo te pago a los 60 días. Y a la semana te vuelvo a pedir nuevamente. Y entonces en este caso dices, bueno, el proveedor tiene que tener en este caso la previsión, tiene que ver las formas de financiarse, porque una vez que cierra el ciclo ya es continuo. Pero la primera parte es la parte difícil para el proveedor. Si tú en este caso eres el que está recibiendo el beneficio, pues sí te ayuda porque estás trabajando con dinero ajeno. Y tú velo ahí, es parte del apalancamiento, ¿no? Hablándolo financieramente, te estás apalancando. Y el apalancamiento es bueno, claro que sí, ¿no? Incluso acuérdense que dicen, damos dinero para hacer más dinero. Entonces, tú recibes el financiamiento y obtienes para generar el dinero. Recuerden, un buen crédito que es aquel que te ayuda a pagar intereses, pagar el capital y dejarte una ganancia. Si este financiamiento no tiene costo financiero y te ayuda a generar ganancias, pues es fabuloso, es una forma de apalancamiento o crecimiento con recursos de tercero. Es lo más recomendable, pero yo creo que aquí sin abusar del mismo, que es la parte interesante de todo esto. Yo creo que ahí manejaría, así que hay tela donde cortar porque es parte del proceso también de planeación financiera, de la forma de apalancarte, ¿no? Hay quien dice, es que estás muy apalancado, ¿no? Es como ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si lo ves como el vaso medio lleno, es que existe confianza en tu empresa y la gente te está prestando, por eso el dinero te está dando el dinero porque sabe que le vas a pagar y le vas a retribuir con una pequeña o con los intereses.
Y hay quien lo ve como el vaso medio vacío, ¿no? Dice, no, pues es que te estás ocupando mucho dinero de terceros. Pero si tus proyectos te los respaldan y los vas llevando a cabo, adelante. Una vez, perdón, me comentaban, bueno, ¿y es bueno financiarse cuando inicias? La primera pregunta que haría es, ¿tienes certeza en tus ventas? ¿Tienes certeza que vas a llevar a cabo o tienes ya un, digamos, algo proyectado que te vaya a asegurar los pagos? Sí, adelante. Si no, sabes que ve poco a poco. Y bueno, financieramente recuerden que el dinero más caro es el de los socios. Su costo, digamos, el costo ponderado por medio capital, regularmente el dinero de los socios es más caro. Pero bueno, otra vez acuérdense que el dinero más caro es el que no tienes, tienes que considerarlo. Entonces, siempre busca la forma de apalancarte o usar recursos de terceros. Maestro, espero no haber dado tanta vueltas y haber contestado el mismo. No, al contrario, doctor, la verdad es que es un tema muy apasionante y además da para muchas cosas que desarrollar dentro de las finanzas. Maestro, pues muchas gracias por su valiosísima ponencia, muy interesante, lo reitero. Y bueno, pues no me queda más que ofrecer un reconocimiento. Me voy a permitir leerlo, por favor. Dice, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Hugo Díaz Bifano por impartir la clase Ciclo de Efectivo como herramienta de control dentro de las actividades extracurriculares Otoño 2021, realizado por la plataforma de Facebook Live de 12 a 1. Pensar bien para vivir mejor. Y lo firma el maestro José Francisco Tenorio Martínez. Reitero mi agradecimiento, doctor. Muchas gracias y también agradezco a todo el staff, al maestro Rubén, al ingeniero Oscar. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan. Gracias, Axel, también, muy amables. Axel nos apoyó aquí con las preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Es un gusto. Hasta pronto, muchachos. Hasta que estén bien. Muy buena tarde. Con permiso.